el activo ambiental. No hay otra de las islas que tenga. Tal vez zona que Es una garantía. Debemos preservar la Cordillera Central. Porque es la de la República Dominicana. Con las montañas más altas de todo el Caribe insular y el este de Norteamérica, la Cordillera Central surca de noroeste a suroeste gran parte de la isla de La Española, compartida por la República Dominicana y Haití. Esta imponente cordillera surgió de la actividad de una cadena de volcanes en el período Cretácico, los cuales, con el lento fluir de su lava, terminaron de formarla hace unos 65 millones de años. Así se originaron las tierras emergidas más antiguas de La Española. Por encima de su basamento volcánico, la Cordillera Central está formada por rocas metamórficas y sedimentarias
a menudo deformadas en complejas estructuras, como pliegues y fallas, las cuales explican su conocida actividad sísmica. Una tesis reciente describe que durante la última era de hielo, los glaciares, hace unos 10 a 20.000 años, llegaron hasta la cordillera central y allí esculpieron muchos de sus hermosos valles intramontanos que hoy conocemos y se deslizaron sobre su terreno, algo único en todo el Caribe. Hace millones de años se empezó a formar la vida. Y bueno, hubo toda una generación de vida en ese ecosistema que jamás pensaríamos que se iba a convertir, luego de distintos eventos catastróficos, en el activo ambiental más importante del Caribe insular. La cordillera central es el macizo orogénico, o sea, de oro, origen, montaña, más espectacular de todas las Antillas. ¿Por qué? Porque constituye la formación primero más antigua de la orogénesis de las Antillas, del Cretácico, y a la vez es el macizo más alto, con 3.087 metros sobre el nivel del mar. Fíjate, la cordillera central es la columna vertebral de la Hispaniola. Este sistema montañoso que comienza justamente aquí en Jaina, prácticamente San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal, y se extiende noroeste hasta adentrarse en Haití. ¿Cuál es el valor realmente de la cordillera central? Entre todos los servicios ambientales que aporta la cordillera central, el eje fundamental es el agua. Agua porque prácticamente la isla es irrigada por la cordillera central. La cordillera central contribuye grandemente a la retención del agua de lluvia que llega a nuestra isla, bien sea precipitando la humedad que traen los vientos alisios en su flanco norte y la del cinturón de nubes al chocar con su ladera sur. Por esto, en la cordillera central se encuentra la cuenca alta de algunos de los más importantes ríos del país, como son el Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Nizao, Las Cuevas, Grande, Maguá, Bao, Amina, Mao, Cenoví, Blanco, Mijo, Macutico y San Juan. Y en el extremo oeste de la cordillera nace el río Artibonito, que constituye la mayor cuenca hidrográfica de toda la isla y la única fuente de agua confiable de la República de Haití, alimentando el embalse de Peligre, único reservorio artificial de esa nación que asegura el suministro de agua en épocas de sequía. El hecho de que tengamos una alta pluviometría en la vertiente norte facilita el que tengamos importantes ríos, lo que indica que al tener tan altos caudales en todos estos ríos, hay una reducida recarga a los acuíferos, fruto de que las rocas ígneas son pobres en términos de porosidad efectiva. Cuando una roca es lo suficientemente sellada en términos de porosidad, impide que el agua de lluvia se infiltre y eso motiva que el agua corra superficialmente. En el río Bao, en algunos segmentos, se da una característica muy particular propia de los lechos granulares de grueso espesor de gravas y arena. Cuando el caudal del río se reduce significativamente, toda el agua escurre subsuperficialmente a través del lecho de gravas y arena que está en el cauce del río. Una vez que ese lecho de gravas y arena se adelgaza, entonces el agua vuelve a correr superficialmente, y eso podemos verlo no solamente en aquellos ríos que tienen un lecho de roca volcánica, sino que también lo vemos en zonas kárticas, por ejemplo el río Las Cuevas, donde pasa
pasa por una zona cavernosa, el agua se infiltra a través de la caverna y vuelve a salir. Yo creo que la mejor manera de dirigirse a la cordillera o de nombrarla o de identificarla es Madre de las Aguas, porque Madre de las Aguas es como se la conoce ya en todo el ambiente ecológico y cultural en la República Dominicana. Y mira qué bonito, porque este es un nombre que tiene reminiscencias taínas, reminiscencias prehispánicas, porque los taínos tenían una diosa que era la que manejaba y la que cuidaba el agua, que se llamaba Atabey. Atabey quiere decir Madre de las Aguas. Y yo creo que ese es el mejor nombre que puede tener nuestra cordillera, porque ahí es donde las aguas nacen, donde las aguas se generan para poder darle vida a la isla completa. La espesa capa vegetal de sus bosques regula el flujo de agua de los ríos y arroyos como si fuera una esponja, acumulando agua en la temporada de lluvias que luego libera gradualmente durante la temporada seca, evitando así crecidas e inundaciones catastróficas. Su efecto beneficioso sobre el clima, su gran capacidad de capturar carbono y producir nitrógeno, tiene un impacto en todo el Caribe, más allá de las costas de la Española. Al moderar el flujo de los ríos, protege la tierra de la erosión y el arrastre de los suelos, evitando que los ríos transporten volúmenes excesivos de sedimentos hacia nuestras presas y embalses, afectando su funcionamiento. Sedimentos que luego terminan vertidos en el mar, cuyas corrientes marinas trasladarían a las costas de Bahamas, Cuba y Jamaica, sedimentando y dañando sus arrecifes de coral y degradando sus playas, un patrimonio natural dedicado al turismo que dinamiza sus economías. El agua y la energía producida de este enorme sistema montañoso benefician directamente a más del 70% de la población dominicana. En la cordillera central se encuentran las cuencas hídricas más grandes de las Antillas que nutren los ríos más importantes del Caribe insular. Estos ríos constituyen la fuente de las principales plantas hidroeléctricas y lagos artificiales del Caribe: Aguacate, Bao, Blanco, Atillo, Higüey, López Angostura, Pinalito, Rincón, Tireo, Sabana Yegua, Sabaneta, Tavera y Valdesia, que generan un alto porcentaje de consumo energético nacional. Además de producir energía limpia y a bajo costo, sus embalses suplen los sistemas de irrigación de mayor importancia del país, como Isura, José Joaquín Puello, Marcos A. Cabral, Mijo, Yaque del Norte y Yuna Caracol, los que soportan la producción de alimentos en el país y, en consecuencia, fortalecen la seguridad alimentaria nacional. Constituyendo además la fuente de agua potable de las ciudades de Azua, Baní, Bonao, Constanza, Jarabacoa, La Vega, Monción, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Villa Altagracia, supliendo también numerosos acueductos rurales. Estos embalses generan ingresos económicos y proteínas de calidad de origen animal para las comunidades locales que encuentran en el turismo y la pesca artesanal fuentes de ingreso y alimentos de calidad. A esta riqueza
debemos gran parte de la producción agrícola de los valles que se encuentran a ambos lados de la cordillera, como son el Valle de Azua, San Juan y del Cibao. El esparcimiento y la recreación encuentran en la cordillera central un escenario ideal para la diversión sana y la práctica de deportes, como el campismo, el senderismo, el escalado de montañas, el ciclismo y la observación de aves, así como una diversidad de deportes acuáticos como la canoa, el kayak o la navegación en balsa, ya sea por ríos rápidos y turbulentos o en las diversas presas y embalses que circunvalan el perímetro de este macizo montañoso, en las que la pesca deportiva encuentra espacios ideales para su práctica. En la cordillera se dieron sucesos muy importantes, sobre todo sucesos en época prehispánica. Los indígenas que vivían en la isla también tenían una gran presencia en las áreas de la cordillera. O sea, tenemos petroglifos de los taínos grabados en las piedras. Era un lugar evidentemente sagrado. En la zona de Constanza también tenemos muchas piedras con petroglifos. En la cordillera central tenemos dos tipos de recursos culturales de arte rupestre. Unos son los que se encuentran en las piedras, en las grandes rocas que podemos encontrar dentro de los ríos o en sus márgenes, o rocas dispersas también en las montañas, en lo alto de los picos, evidentemente asociados a cultos o a connotaciones astronómicas. Y las que se encuentran en los ríos, pues es evidente que están asociadas al culto al agua. En las montañas y en los altiplanos, que superan los 2.000 metros de elevación, la temperatura del aire desciende debajo de los 0 grados centígrados desde los meses finales del otoño hasta los primeros meses de la primavera, ocasionando heladas nocturnas cuya escarcha quema la hierba y la vegetación más frágil, ofreciendo un espectáculo climático único en el Caribe insular. En las zonas de mayor elevación, en ocasiones es posible disfrutar el clima de las 4 estaciones del año en un solo día. Solo bastaría que el fin del amanecer diera paso a una mañana ventosa y fresca de primavera, seguida quizás por un soleado y cálido día de verano. Si la suerte ofrece al visitante una tarde lluviosa que impregne el ambiente de la frescura y la humedad del otoño, solo faltaría que terminase el día con cielos despejados y una noche estrellada. Invitación segura para que un manto blanco de escarcha cubra el suelo y la hierba, ofreciéndonos una visión tropical del invierno. En la cordillera central encontramos las mayores y mejor conservadas representaciones de bosques primarios y secundarios de la isla, que son bosques que no han sido tocados por el hombre y que son el bosque de pino de la Española, el bosque nublado de la Española, el bosque latifoliado, el bosque de Manaclas, el bosque enano montano, las sabanas de Pajón, los bosques ribereños, los campos de rocas y los humedales de alta montaña. En el Parque Armando Bermúdez, en la ladera de La Pelona y del Pico Yaque, existen campos rocosos que se generaron por periodos sucesivos de congelación y descongelación, lo cual originó un movimiento de extrusión de las rocas del subsuelo, formándose unos campos de rocas extensos, el más conocido de los cuales es el Conuco del Diablo, que se encuentra en el camino que va de La Pelona al Valle del Bao. La geología y la orografía de la cordillera central
constituyen atributos que le otorgan singular importancia a la región. En su corazón se encuentra el Pico Duarte, que con sus 3.087 metros de altura es la mayor elevación en el Caribe y la mayor existente al este de las montañas rocosas y de la cordillera de los Andes. Además del Pico Duarte, existen en su entorno más de 25 montañas formidables cuyas elevaciones superan los 2.000 metros de altura. Este sistema montañoso contiene depósitos minerales de cobre, hierro, oro, plata, níquel, plomo, arcilla, caolín, piedra caliza y áridos diversos que contribuyen al desarrollo económico nacional, aportando materias primas para la industria local e ingresos en divisas por concepto de exportación. La minería, al ser un recurso extractivo, es una cosa que hay que verla siempre con lupa, porque estamos hablando de recursos no renovables, un yacimiento de oro, plata, níquel, que haya en un lugar, una vez se extraiga, lo que va a dejar son hoyos. Entonces esos lugares, sobre todo donde hay alguna riqueza hídrica, eso hay que verlo siempre con lupa, a ver si conviene desde un principio dar un permiso para que esa explotación se haga, o si conviene suspenderlo después que haya incluso el proceso de explotación. Sus altas montañas se encuentran cubiertas por densas extensiones de coníferas como el pino de la Española, el junípero o sabina y el podocarpus, bosques nublados y latifoliados, donde encontramos un ensamblaje natural de numerosas maderas preciosas, entre las que destacan el almendro, el ébano, el nogal, el cedro, la cabirma y el espinillo. Por ello, la Cordillera Central provee madera, productos del bosque, resinas vegetales, que constituyen elementos esenciales para la economía doméstica y la vida diaria de las comunidades que la habitan. Los bosques nublados, desde el punto de vista florístico, son muy importantes, ya que poseen una cantidad de especies endémicas, tanto arbóreas como arbustivas, pero mayormente las epífitas, que son las que caracterizan más o menos este tipo de bosque, por la cantidad de humedad y la simbiosis que hay entre los musgos, las hepáticas, las bromelias y las orquídeas, una gran cantidad de lechos. Y hay algo importante, y es que los bosques nublados de la Cordillera Central albergan el 75% de las orquídeas existentes en la isla, es decir, que son unas 350 especies. Estos bosques nublados tienen especies tan interesantes como es la Magnolia domingensis, la Magnolia palesen, que son dos de las especies, de las 5 especies endémicas que tiene la isla. Existen 2 en la Cordillera Central. Especies tan importantes como la Vegaea pungens, que es una especie endémica que crece ya en el bosque nublado, en la parte más alta, ya en la transición con el pinar, próximo a la zona de Valle Nuevo, al igual que el palo de viento, que es una especie endémica también, el de Dimopanas tremulus, que es muy característico del bosque nublado de la Cordillera Central. Sus densas formaciones boscosas capturan 20 toneladas métricas de carbono de la atmósfera por hectárea cada año, el cual fijan en sus suelos, resultando en el enriquecimiento de los mismos y en una efectiva descontaminación del aire. El ciclo permanente de producción, madurez y descomposición de los materiales vegetales de sus bosques produce 20 toneladas métricas de nitrógeno orgánico por hectárea anualmente, que enriquece los suelos, nutre las comunidades vegetales y fortalece la salud de los ecosistemas. Estos bosques y sabanas aseguran la existencia y reproducción de una extraordinaria biodiversidad, ofreciendo un espacio ideal para la alimentación, la reproducción y la crianza de numerosas especies nativas y endémicas. Proveen además alimento y refugio invernal
a más de 20 especies de aves migratorias de América del Norte que requieren un espacio natural saludable durante el invierno boreal para el mantenimiento de sus poblaciones. Los diversos ambientes naturales existentes en la región, conformados por rasgos físicos y geográficos únicos, contienen múltiples especies y comunidades biológicas irreemplazables que no ocurre en ningún otro lugar del mundo, consideradas sobresalientes a nivel regional y global. Y dentro de la Cordillera Central, siento que tiene particular interés por lo único y lo diferente que es el Parque Nacional Valle Nuevo. Este es un área en el que se han conjugado una topografía, o sea, una forma del terreno, una geología, un clima que viene determinado por la altitud, tan especiales que han dado origen a una enorme variedad de hábitats diferentes. Entonces podemos ver que en Valle Nuevo tenemos bosques de coníferas, tenemos bosques nublados, tenemos bosques de latifoliadas, tenemos bosques ribereños, pero tenemos también sabanas de pajón, que es un ambiente completamente diferente. Tenemos humedales de altura, o sea que son zonas anegadas, pero que están a esa altitud. Entonces, cuando tú tienes esa variedad de hábitats, ¿qué produce esa variedad de hábitats? Sostiene una gran diversidad de especies. Entonces, en Valle Nuevo tenemos una flora sumamente diversa y una fauna sumamente diversa, pero que además de su diversidad se combina con un alto endemismo. Por cada 180 metros que tú asciendes, la temperatura promedio disminuye 1 grado centígrado. Entonces tú tomas 3087 y lo divides entre 180 y tú vas a tener una infinidad de pisos altitudinales, y por eso es que nosotros tenemos la mayor diversidad de ecosistemas de todas las Antillas por altura. O sea, no hay otra de las islas que tenga la diversidad de ecosistemas que tenemos nosotros. Estudios preliminares revelan que los diversos ambientes naturales existentes en la Cordillera Central contienen elevados niveles de endemismo, que significa que muchas de las plantas y animales que existen de manera natural en ella no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Esta singularidad les otorga una alta prioridad para la conservación a nivel regional. En efecto, se estima que más del 93% de las mariposas, el 91% de los mamíferos, el 90% de los anfibios, el 82% de los reptiles, alrededor del 41% de las plantas vasculares y 32% de las aves son endémicos. Estamos hablando de que la flora de la isla española tiene más de 6.000 especies. Y de esas 6.000 especies, alrededor de 2.000 son endémicas y un porcentaje muy alto están presentes en la Cordillera Central. Por ejemplo, el manaclar, que está dominado por una especie nativa, la palma manacla, y que es muy importante porque esta especie, además de que sirve de alimento a gran parte de la fauna, también sirve como soporte a muchas especies de orquídeas, de bromelias, etc. Por igual, los llamados helechales o calimetales, que están formados por 2 especies de helechos y que conforman un ambiente muy cerrado. Prácticamente todos los botánicos destacados que han visitado la isla española han estado en la Cordillera Central por ser el punto de mayor interés botánico que tenemos. No es ocioso señalar que en su ámbito se vienen desarrollando
múltiples investigaciones científicas sobre sus recursos y atributos, siendo quizás el activo natural más estudiado con que cuenta la nación. Lo que ustedes ven que estamos haciendo es parte de un estudio que implementa el Departamento de Investigación y Conservación del Museo Nacional de Historia Natural de Santo Domingo. El estudio se titula Ecología de la fauna asociada al suelo en la sabana de Pajón del Parque Nacional Valle Nuevo. Escogimos en este estudio la sabana de Pajón. Es un ecosistema que ha sido marginado en los pocos estudios ecológicos que se han hecho en el Parque Nacional Valle Nuevo. Sin embargo, es sumamente importante, tiene una fauna muy diversa y estamos también abarcando el aspecto de la respuesta del ecosistema y de su fauna a los efectos del fuego y de la actividad agrícola. Quiero hacer hincapié en los pajonales, que en este caso están compuestos básicamente por una especie de gramínea endémica de la Española que se llama la Antonia dominguensis. Pero hago hincapié porque este es el páramo nuestro y esos páramos son muy importantes. La gente piensa que el agua solamente se acumula en la grande masa boscosa. Sin embargo, esos pajonales de Valle Nuevo acumulan muchísima agua. Entonces, esos pajonales actúan como un colchón de agua que va escurriendo luego y por eso nosotros tenemos los grandes ríos. Ese endemismo que se encuentra distribuido en todo el país tiene en la Cordillera Central su espacio más importante y por eso, desde el punto de vista de la biodiversidad, es muy importante conservar la Cordillera Central como centro de preservación de nuestro endemismo. There are a number of endemics in the Cordillera Central and insects, which we've discovered through our studies, by documenting the diversity in the museums and our collections. But not just insects, the mosses and just about every other group of organisms that you can think of has endemic species or forms in the Cordillera Central, in part because of its isolation. It's a sky island. It's the highest point in the Caribbean by far. So if you really want to find the most exciting and interesting things that are unique to the island, probably the best places to look is the highest peaks, which are there in the Cordillera Central. De acuerdo a un levantamiento que yo hice hace un tiempo ya, la cordillera tiene unas 175, 180 especies de mariposas y en la isla hay alrededor de 200. Hay muchos endémicos regionales, o sea, especies endémicas del Caribe y especies propias de la Cordillera Central que no están en otros sistemas montañosos de la República Dominicana, como por ejemplo son especies del género Calisto, son el grupo más importante que tenemos. Greta diáfana es una de las especies más interesantes dentro de las mariposas y se caracteriza, entre otras cosas, por incluir individuos o especies así de alas transparentes. En este caso es nuestra única especie de mariposa con alas transparentes, que es un indicador, un excelente indicador de la salud de los ecosistemas de bosques latifoliados. Una de las características desde el punto de vista ya faunístico que distingue a los ecosistemas de la Cordillera Central es su fauna de anfibios. En primer lugar, todos los anfibios que nosotros tenemos en la isla de la Hispaniola son endémicos de la isla Hispaniola, excepto dos especies que son especies invasoras, la rana toro y el sapo bogar o maco pempen, como también se le llama. Hablamos que, por ejemplo, a nivel de anfibios, cerca del 85% de las especies de la Hispaniola, que son unas 74 descritas hasta ahora, endémicas, cerca del 85% habita en esa zona, puede encontrarse ahí. Esa zona también es muy importante porque habitan dos especies de anolis, que es el lagarto gigante de la Hispaniola. Considerar también el alto endemismo de la zona a nivel de reptiles. Muy importante destacar el hecho de que en la Cordillera Central habitan las tres especies de mamíferos endémicos de nuestra isla, que es el murciélago natalus, está la jutía y está el solenodonte. Estas son las únicas tres especies endémicas de nuestra isla de mamíferos, que las tres se encuentran bajo un nivel de amenaza bastante considerable.
principalmente por la actividad humana, el desarrollo de lo que son las comunidades, y esto trae consecuencias fatales para las especies. Para la cordillera central se han reportado más de 100 especies de aves, se encuentran casi todas las endémicas, y para Valle Nuevo específicamente se han reportado 66 especies, porque los pinares, al ser un monocultivo, muy pocas aves se alimentan de ellos. Solo el pico cruzado se alimenta de las semillitas del cono del pino. Las otras aves simplemente están asociadas, la mayor parte son insectívoras y el resto se alimenta de frutas o son libadoras, como los zumbadores y la cigüita común. El parque zoológico no solamente funciona como zoológico, sino que también funciona como centro de rescate. Entonces, al ser el único centro de rescate oficial, nosotros recibimos un gran número de animales aquí en el parque. Recibimos un gran número de cotorras y pericos de la zona de la cordillera central. Así también hemos recibido solenodontes, jutías, cuyayas, guaraguá, un gran número de guaraguá. Muchos de estos heridos, lechuza, la cara ceniza, la lechuza común, y muchos de estos pasan a los programas de rehabilitación que tenemos. Son llevados por varias etapas y luego liberados. Entonces, nuestro papel como parque zoológico, como centro de rescate para la preservación de esta zona ha sido muy importante. Lo que es Cordillera Central es algo único, o sea, algo muy especial a nivel del Caribe. Nosotros pensamos como que todo está descrito, todo está clasificado, pero ese no es el caso. Hay todo un mundo aquí que todavía hay muchísimo trabajo por hacerse. Debido a esta diversidad extraordinaria de ambientes naturales, de plantas y animales, un extenso paisaje natural con una extensión de más de 3.200 kilómetros cuadrados dentro de la cordillera central, ha sido legalmente protegido mediante la creación de 7 áreas protegidas. Los parques nacionales Armando Bermúdez, Eugenio de Jesús Marcano, La Humeadora, José del Carmen Ramírez, Nalga de Maco y Valle Nuevo, y las reservas científicas Ébano Verde y Las Neblinas, todos los cuales ocupan una extensión equivalente al 7% del territorio nacional. El principal instrumento de conservación de la biodiversidad de esa zona es la creación precisamente de esas áreas protegidas, pero hay otros instrumentos como son el sistema de evaluación de impacto ambiental para todos los proyectos que se desarrollan dentro de esa zona, pues se tiene muy en cuenta las características geomorfológicas, las características en materia de protección de biodiversidad que tiene la cordillera central, y también se están elaborando los planes de manejo, planes de gestión de las áreas protegidas como un instrumento importante para determinar qué hacer en cada zona, en cada área de estas áreas protegidas. Todos los hombres suelen soñar. Soñar no cuesta nada. Hay veces que los sueños se realizan y entonces no tiene esa suerte. Este es el caso mío con la reserva de Ébano Verde. Y hemos conseguido que la Reserva Científica de Ébano Verde forme parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para mí los árboles no solo que dan madera, dan sombra, dan frutos, pero también hacen compañía. Y no hay mejor compañía que meterse en un bosque de árboles. Y cuando oigo silbar el viento, que es clásico el sonido del viento en los bosques de pinos, me siento el hombre más feliz de la tierra. Múltiples estudios ecológicos realizados en los parques nacionales Armando Bermúdez y Valle Nuevo y en la Reserva Científica Ébano Verde han identificado 12 objetos de conservación existentes en la cordillera central. 6 objetos que son ecosistemas: los sistemas acuáticos, el bosque de pinos Pinus occidentalis, las sabanas de pajón Dantonia domingensis, el bosque nublado, el bosque latifoliado, el bosque de manaclas. Además, 6 objetos de conservación
conformados por grupos característicos de fauna de elevado endemismo. Recordemos que más del 80% de las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria provienen de los ecosistemas naturales. Pero en algún momento, estos materiales no los vamos a poder obtener donde regularmente los obteníamos. Entonces tendremos que acudir al manejo racional y sostenible de nuestras áreas protegidas, que para que entienda el público llano, por eso las creamos, porque un día las necesitaremos usar. La extensa área de conservación que integran sus parques nacionales y reservas ofrece oportunidades excepcionales para la educación ambiental mediante la observación de la naturaleza, la interpretación de los objetos de conservación y los procesos ecológicos y comunidades naturales que ocurren inalterados en estos espacios naturales. A pesar de estos atributos extraordinarios, de cuya sostenibilidad en el tiempo depende quizás la propia existencia de la nación dominicana, la Cordillera Central enfrenta serias amenazas que ponen en riesgo la existencia de sus ecosistemas. Una de las amenazas más serias que tiene ahora mismo los ecosistemas de la Cordillera Central es el avance indetenible de la frontera agrícola y pecuaria. Y otro es que muchos campesinos están emigrando de la montaña, pero su lugar está siendo ocupado por migrantes haitianos. Esos dos factores, combinados con que no hay una eficiencia en la vigilancia, ponen un eminente peligro nuestra zona productora de agua y nuestros ecosistemas montañosos. Eso hay que combatirlo a base de programas de vigilancia por un lado, de educación por otro lado y de alternativas productivas también para la gente que mora en los alrededores de esas áreas protegidas. Por ejemplo, en el área de Los Dajao, el área de Manabao y esos lugares, hay gente cultivando fresas en terraza, cultivando vegetales en terraza, en una superficie menor que la que tenían antes. Y entonces eso baja la presión que esos lugareños hacían sobre esos sitios de la Cordillera Central donde iban a depredar. Tumbaba, por ejemplo, un conuco este año, el próximo año otro, y desmontando. Y después caímos en cuenta, pero ven acá, vamos a caer en un desastre ecológico de que estamos acabando con todo. Y al final no va a hacer daño. Y entonces comenzamos a buscar alternativas y eso nos ayudó mucho a desarrollar, por ejemplo, hoy, que lo que hubiéramos dañado, lo recuperamos. Las amenazas más importantes que son la fragmentación de los hábitats, el producto de las actividades humanas propias del desarrollo económico, también la introducción de especies exóticas invasoras, que algunas han alcanzado ya las zonas de uso público de las áreas protegidas. ¿Y qué ocurre con las especies exóticas invasoras? ¿Por qué son tan peligrosas y por qué causan tanto daño? Porque cuando llegan a ese ambiente no tienen competidores naturales, porque no han evolucionado en conjunto con las especies que están allí. Entonces lo que ocurre es que generalmente terminan desplazando a las especies nativas por competencia o a veces porque le transmiten enfermedades para las que las especies nativas no tienen defensa. Y como consecuencia, el ambiente se degrada porque pierde lo que es su composición original y queda invadido por especies que pertenecen a otra zona. Las amenazas más lamentables y las que están acabando con buena parte de la cordillera son pues, la deforestación, por ejemplo, que hace un daño enorme. La deforestación, además, se le pretende buscar siempre una excusa, que si la gente no puede vivir de otra cosa, que si la gente es padre de familia, que si la gente le han desplazado de otro lado. O sea, todas estas cosas son lamentables, pero evidentemente ninguna de ellas justifica que se tale un bosque para hacer un conuco o que se tale un bosque para hacer carbón. ¿Cómo se consigue que no lo hagan? Bueno, pues yo creo que la mejor manera es educándolos.
porque realmente castigar algo que se ha hecho mal no tiene mucho sentido. Primero porque eso no le enseña nada a nadie, y además porque el mal ya se ha hecho. Si nosotros desde los primeros momentos educamos a las personas, les enseñamos el valor que tiene esta cordillera y el valor que tienen sus recursos naturales y culturales, conseguiremos que estas personas tengan ya, en primer lugar, una necesidad de conservar algo porque lo consideran importante, y en segundo lugar ya un freno interior para hacerle daño porque ya saben lo que están haciendo. Nosotros estamos metidos dentro de una zona muy vulnerable desde el punto de vista de los recursos naturales. Entonces, luchar por el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que vive en una zona que está acostumbrada por tradición a ser conuco es una tarea bastante difícil. Y entonces luchar también para la recuperación de los recursos naturales. El proceso de erosión que se ha producido en estos 60, 70 años ha sido bastante intenso. Afortunadamente, aquí no se hace una agricultura intensiva como ocurre en Tireo, por ejemplo, de Constanza, que es una agricultura bastante... que lo que aquí la gente se limita es a tumbar, quemar y sembrar habichuela, maíz y otros cultivos menores. Pero la principal fuente de producción que hay es el café, que por suerte es un cultivo perenne, que es como si fuera una zona boscosa donde se produce café. Aquí se comenzó a trabajar la reforestación, pero la reforestación per se, que no es la solución plena del problema, porque usted no hace nada con reforestar y dejar los problemas sociales intactos. Si la gente no crea una cultura de conservación, por mucho que se hable, por mucho discurso que se hagan, no vamos a hacer nada. Entonces, tiene que ir combinado la acción social con la acción ambiental. Me parece que el enfoque que tenemos es un enfoque equivocado. Nosotros apostamos a la reforestación, que es una actividad costosísima. El camino no es la reforestación, es la vigilancia y la protección. Cuando siembras una plántula, luego queda esa plántula a merced de la providencia, a lo que pueda pasar, mientras que la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse ella sola si nosotros la asistimos, evitando que esa regeneración sea luego destruida por algún desaprensivo. Es muy difícil plantearnos como humanos que vamos a recuperarlos nuevamente y que vamos a volver a tener lo que eran estos ecosistemas en su condición original. Sin embargo, la restauración ecológica es muy válida porque cuando pensamos en la función del ecosistema, en los procesos que los ecosistemas encierran para mantener el equilibrio de la naturaleza, entonces vale la pena hacer una inversión de tiempo y de recursos para tratar de que se puedan recuperar ecosistemas que han sido degradados por el hombre. La alteración del régimen natural del fuego en los bosques de pinos pone en grave riesgo tanto la permanencia de los mismos como de los bosques nublados y los bosques latifoliados. En áreas como el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, la recurrencia del fuego causada por intervenciones ilegales promovidas en esa área protegida ha modificado la composición de la vegetación con la consecuente disminución de los caudales de los ríos que nacen en la zona y el empobrecimiento de su biodiversidad. El régimen natural de fuego se estima que debe ser entre unos 28 a 35 años en los bosques de pino de la Hispaniola. Ese régimen promueve la sucesión del bosque ya maduro por un bosque más joven y en consecuencia asegura la permanencia de los flujos hídricos, pero no logra calar en el ánimo de los tomadores de decisiones que la producción de una quema prescrita pueda ser una herramienta de conservación. ¿Qué lo es? El aislamiento insular constituye un factor acelerador de la velocidad a la que ocurren los procesos de degradación ambiental, limitando la capacidad propia de los recursos naturales para recuperarse de los daños infligidos. La eliminación de cobertura boscosa
principalmente en áreas montañosas frágiles dentro de las cuencas hidrográficas, ocasiona erosión y degradación de suelos y alteración de los flujos de los sistemas acuáticos, lo que ya ha generado inundaciones catastróficas con grandes pérdidas de vidas y bienes. Los suelos erosionados e infértiles aumentan la pobreza, generan una mayor expansión de la agricultura en desmedro de los bosques remanentes, generando un círculo vicioso pernicioso para el bien común. Las descargas de petroquímicos usados en la agricultura, la industria y la minería también contribuyen a contaminar aguas y suelos, reduciendo la productividad, perjudicando tanto a los habitantes de las ciudades como a aquellos que viven en las zonas rurales. Esta compleja mezcla de amenazas genera presiones que producen cambios en la composición, la estructura y el equilibrio de las comunidades naturales, causan el deterioro en la cantidad y calidad del agua, producen el deterioro, la fragmentación y la pérdida del hábitat, con la consecuente pérdida de la biodiversidad y los suelos, y contribuyendo a agravar los efectos del cambio climático y generando la condición más inhumana que pueden sufrir los seres humanos, la pobreza. La extensión de más de 200 kilómetros de largo por 100 kilómetros de ancho que tiene la cordillera, estamos hablando de más de 20.000 kilómetros cuadrados. Con sus bosques se convierten en unos atrapadores, en unos sumideros de los gases invernaderos que hoy están amenazando al planeta con el cambio climático, el aumento de la temperatura y toda una dislocación del clima. No solamente la cordillera central atrapa los gases de efectos invernaderos que genera la República Dominicana en su producción industrial y los vehículos en la quema de los combustibles fósiles, sino también el que se produce en otras islas del Caribe ubicadas al este. El cambio climático que lo estamos generando nosotros los humanos, se han producido otros cambios climáticos en la geología de la Tierra, pero este lo estamos generando nosotros, está afectando terriblemente al globo terráqueo y hay países como nosotros que estamos ya catalogados dentro de los 10 más impactado o que va a ser más impactado por el cambio climático. Quiere decir que nosotros somos de los países de mayor riesgo en el cambio climático y evidentemente en nuestra isla y en nuestro país los efectos están siendo y van a ser cada vez más catastróficos. The Cordillera Central is also important to climate change, both locally and globally, because the wet environments there up at altitude result in the sequestration of a lot of carbon. Especially important in those are the mosses, like the sphagnum mosses, which you find in very wet places. The sphagnums produce a very acidic condition underneath them, which resists decomposition. And that's important because it means that the carbon that they fix is never released again to the atmosphere. In fact, sphagnum mosses sequester, the estimates are worldwide, something like 60 times the amount of carbon that's released by fossil fuels every year. So we need to protect all of the sphagnum mosses and other wetland plants, especially those in high mountains like the Cordillera Central, because they help reduce that release of carbon back into the atmosphere. Now, if the climate does change and things start to heat up more, that will cause increased heating, of course, in the Cordillera as well as elsewhere, and that's not good for plants. What isn't good for plants isn't good for animals, and that includes us. Para trazar estrategias de conservación sobre el cambio climático, la nación tiene que ponerse de acuerdo con el resto de los países que están abordando el problema y entender que no es una situación aislada y que lo que protegemos no son pequeñas mariposas o ranas, sino el futuro de la biodiversidad y que nosotros somos parte de una cadena y que cuando los eslabones se rompen nosotros no sabemos las consecuencias. Lo que está pasando y va a seguir pasando con el cambio climático, solamente hay predicciones
y proyecciones, pero hay un alto grado de incertidumbre en lo que va a ocurrir como consecuencia de los impactos del cambio climático. Lo que sí se considera que la mejor manera de enfrentar esos impactos es tratando de conservar los ecosistemas naturales de la manera más saludable posible, de manera de que sean ellos los que se readapten. Si el avance de estas amenazas y el crecimiento de la población no son controlados racionalmente, es posible predecir que a mediano plazo el suministro de agua potable será cada vez más escaso. La producción de alimentos se verá mermada, mientras la contaminación representará un problema creciente para la salud pública. En tal escenario, la inversión pública será insuficiente para atender las necesidades más perentorias de la población, con la consecuente reducción de la calidad de vida, la contracción de las inversiones, la reducción del empleo y el aumento progresivo de la pobreza. Uno no puede mostrar amor por lo que no conoce. Una de las razones por la que la cordillera central es poco apreciada es porque ya la mayoría de los dominicanos no la conocen, de esta generación. No saben lo que es, saben que son lomas, pero no la conocen. Entonces, si usted no conoce algo, ¿cómo lo puede amar? ¿Cómo lo puede apreciar? Sí aprovechamos a cada persona que nos visita para concientizarlo y que al penetrar aquí donde nace la vida, lo haga sin dejar huellas negativas. Pues cuando más personas nos visitan, si no están bien fiscalizadas y bien orientadas, serán una carga humana que poco a poco irán destruyendo esto de tanta importancia para la vida de nuestra nación. Hay cordilleras que se mueren y se mueren precisamente porque se acaban sus bosques. Al acabarse sus bosques se acaban sus aguas y se acaban sus suelos y se acaba realmente la función que más nos interesa a los seres humanos. Ese tesoro que representa la cordillera central es una responsabilidad que tenemos la presente y las futuras generaciones de conservar, porque no es un valor solo para los dominicanos, es un valor para el mundo. Hemos dicho siempre que el agua es un recurso que es valorado inversamente proporcional a su abundancia. Quienes tienen mucha agua la desperdician mucho y la valoran poco. Quienes tienen poca agua la valoran mucho y la desperdician poco. Por eso debemos cuidar, debemos preservar la cordillera central, porque es la madre de las aguas de la República Dominicana y es la garantía para las futuras generaciones. Hay que recordar que el ser humano es un 75% de agua y por ello depende diariamente de ese abastecimiento de agua potable. En la medida en que cuidemos nuestros ríos, en la medida en que no los contaminemos, en la medida en que no deforestemos, en esa medida vamos a preservar ese recurso vital que requiere cada ser humano y que es el agua. Lo único que garantiza la estabilidad climática, la estabilidad ecológica de la isla es la cordillera central. Por decirlo así, el gran seguro contra el cambio climático se llama la cordillera central. Cuidar la estabilidad ecológica de la isla significa cuidar la cordillera central. Conservar la biodiversidad más sensible, más especializada, indica conservar la cordillera central. Es el esfuerzo donde tenemos que dirigir como elemento eje de la conservación la cordillera central. Los primeros defensores de la cordillera central ante las amenazas deben de ser, como en otros lugares, deben ser los moradores de ese lugar, que son los propietarios primarios de esos recursos. Es un activo tan importante para el país que decimos que si desapareciera la cordillera central, desaparecería la República Dominicana. Es evidente que el hombre y la naturaleza constituyen dos elementos inseparables, por lo que el bienestar de aquel depende de la conservación de ésta. Así, este estado de cosas no supone que todo esté perdido. Por el contrario, además de las esperanzas
existen estrategias y acciones capaces de mitigar o abatir las amenazas y presiones que afectan nuestra cordillera central. La conservación y manejo sostenible de estos recursos constituye una prioridad estratégica, puesto que su uso racional y la distribución justa de los beneficios que de ellos se derive tiene el potencial para disminuir razonablemente la pobreza, reducir la tasa de pérdida de biodiversidad a mediano plazo y asegurar su rendimiento sostenido. Se requiere articular y poner en ejecución mecanismos para asegurar los recursos técnicos y económicos y la infraestructura que permitan manejar adecuadamente tanto la cordillera central como el sistema de parques y reservas existente en la misma. Es necesario asumir este reto como una prioridad, implementando acciones de planificación y conservación impostergables mediante un gran acuerdo nacional a largo plazo entre gobierno, fuerzas políticas y sociedad civil para consignar en los presupuestos nacionales los costos de conservación y manejo de nuestra biodiversidad y recursos cordilleranos, apoyados con herramientas fiscales e incentivos diseñados para contribuir con estos fines. En el país existe un movimiento ambiental organizado y una comunidad académica y científica importante. Hay una estructura de funciones operativas y agencias especializadas integrada en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un sector privado que cada día toma más conciencia de su responsabilidad social en el uso sostenible de los recursos y demuestra con acciones tangibles su compromiso con la conservación. Si hoy sembramos destrucción, mañana cosecharemos destrucción. Si hoy sembramos protección y conservación, mañana cosecharemos bosques llenos de vida. Por eso es que dice que yo hablo con los pinos. Si se pone a averiguar, una brisita que hace, estoy hablándole. Ahora, si usted que ve a esa loma, métale candela para que usted oiga grito, que usted no sabe de qué cosa, de palo, de piedra zumbada, usted oye como grito. Eso es vivo. Tienen que cuidarlo, porque eso es lo único amigo del hombre, eso. La cordillera central bien podría servir de modelo para otras regiones, tanto como un ejemplo de liderazgo activo, cuya capacidad cambió el curso de la historia para el bien común, o como un ejemplo en que la falta de liderazgo impidió detener la espiral ascendente de deterioro ambiental, permitiendo la conversión del hábitat común en un erial inhóspito. Los dominicanos tenemos la última palabra.